En los polvorientos caminos de Alejandría, cuando el sol caía sobre las piedras antiguas y el aire olía a incienso y controversia, nació uno de los hombres más firmes y olvidados del cristianismo primitivo, Máximo. Era un tiempo donde ser cristiano no solo era una cuestión de fe, sino también de resistencia. Porque en esa época, la ortodoxia cristiana no era una idea clara ni una regla escrita, era una batalla campal, una lucha de discursos, de concilios, de emperadores entrometidos y obispos con más filo que espada. Máximo no era un obispo rimbombante ni un teólogo de biblioteca. Era un hombre que venía de lo hondo del pueblo, de esos que caminan más que escriben, que oran más que discuten. Y sin embargo, su papel en la defensa de la fe nicena fue todo menos pequeño. Para entender su historia, hay que viajar al corazón del siglo IV, cuando Alejandría hervía en debates entre arrianos y ortodoxos, y la figura de Cristo era motivo de disputas tan acaloradas que dividían barrios enteros, familias, y hasta provocaban motines en la calle. Aquel Máximo, a diferencia del famoso Máximo el Confesor que vendría después, vivió en una época donde el poder imperial trataba de meter la cuchara en la sopa de la fe. Era la época de los emperadores que querían cristianizar el imperio a su manera, usando obispos como piezas de ajedrez. Y ahí, justo ahí, es donde entra Máximo. Durante el reinado del emperador Constancio II, que simpatizaba descaradamente con el arrianismo, esa herejía que negaba la divinidad plena de Cristo. La ciudad de Alejandría fue sacudida por un evento que partió la historia de su iglesia en dos, la expulsión de San Atanasio. Sí, ese Atanasio, el martillo de los arrianos, el incansable defensor del Hijo consustancial al Padre. Fue obligado a huir por tercera vez, y en su lugar, el emperador puso a un obispo arriano llamado Jorge de Capadocia, un tipo tan impopular que hasta los paganos lo detestaban. Con Atanasio fuera del tablero, y los arrianos en el poder, Alejandría parecía perdida para la ortodoxia. Pero entonces aparece Máximo. No con armadura, sino con fe. No con títulos, sino con convicción. Su figura no era la de un gran orador de concilio, ni la de un mártir con sangre en la túnica, sino la del resistente. Uno de esos cristianos que, sin ocupar los tronos de las catedrales, se convierten en pilares silenciosos del pueblo fiel. Fue en ese contexto que Máximo levantó la voz, no desde el púlpito, sino desde el corazón de los fieles, sosteniendo la llama de la fe ortodoxa cuando todo parecía oscurecerse. El pueblo lo escuchaba. No porque gritara más fuerte que los demás, sino porque vivía lo que predicaba. En un tiempo donde el poder religioso estaba secuestrado por intereses políticos, la gente buscaba autenticidad. Y ahí estaba Máximo, firme como una roca, denunciando el falso evangelio que los arrianos querían imponer a punta de decreto imperial. Y claro, no iba a pasar desapercibido. Las autoridades lo vigilaban. Hablar en favor de Atanasio en esa época era casi firmar tu sentencia de muerte. Pero Máximo, en lugar de esconderse, fue ganando simpatía entre los fieles, incluso entre algunos que dudaban. Él no insultaba a los arrianos, los desarmaba con la vida que llevaba. Y esa vida era simple, austera, pero repleta de caridad. Visitaba enfermos, cuidaba a los pobres, enseñaba a los niños. Su presencia era un recordatorio constante de que la verdadera fe no necesita adornos, sino testigos. Lo que ocurrió después fue digno de leyenda, aunque muchos libros modernos lo pasan por alto. Porque, mientras el imperio manipulaba nombramientos y perseguía opositores, Máximo se convirtió, por un breve pero significativo momento, en la esperanza encarnada de una Alejandría que se negaba a arrodillarse ante la herejía. Fue entonces cuando algunos fieles, en una movida casi clandestina, casi suicida, lo proclamaron obispo de Alejandría, en oposición directa al invasor Jorge. Y así, con un pueblo medio alzado y la ciudad temblando entre facciones, Máximo fue llevado al altar, no con coronas ni incienso de estado, sino entre susurros, velas ocultas y la fuerza silenciosa del pueblo que resiste. Algunos dicen que fue consagrado en una iglesia pequeña, en las afueras de Alejandría, lejos de las miradas del poder. Otros afirman que fue en pleno corazón de la ciudad, en una ceremonia rápida pero intensa, como si el Espíritu Santo hubiera entrado con prisa para dejar su sello antes de que llegaran los soldados. Pero lo que nadie discute es esto: Máximo fue obispo. Al menos por un tiempo.
Un obispo sin catedral, sin ejército, sin decreto imperial. Pero con algo que ni el emperador podía manufacturar, el respaldo de una comunidad que lo veía como el pastor legítimo. Su autoridad no venía de Roma ni de Constantinopla, sino de la fe vivida. Y esa clase de autoridad, la que incomoda a los poderosos porque no se compra ni se vende, fue justo la que marcó su destino. Jorge de Capadocia, el obispo impuesto por el emperador, no iba a tolerar esa competencia. Para él, Máximo era una amenaza, no solo teológica, sino política. Porque un pueblo que empieza a obedecer al corazón en vez del decreto es un pueblo que se vuelve impredecible. Y en esos tiempos, la herejía era solo una excusa, lo que estaba en juego era el control. Así que no pasó mucho tiempo antes de que la persecución se intensificara. A Máximo lo empezaron a seguir, a hostigar, a acusar de rebelión contra el orden establecido. Le hicieron la vida imposible. No podían acusarlo de herejía, porque su doctrina era intachable. Tampoco de crímenes, porque su vida era pura. Entonces hicieron lo que hace cualquier imperio nervioso cuando no puede dominar a alguien, lo silenciaron. No se sabe con certeza cómo fue el final de Máximo. Algunos sostienen que fue desterrado, otros que fue martirizado en secreto, sin juicio ni registros. Lo que sí es seguro es que su figura fue eclipsada a propósito. La historia oficial, escrita por los ganadores, prefirió centrarse en Atanasio y otros grandes nombres. Pero entre los cristianos de a pie, entre los que conocían su rostro y su voz, Máximo quedó como símbolo de algo más profundo que la teología académica, el compromiso total con la verdad. Aunque eso signifique vivir en la sombra y morir en el olvido. Y quizá, solo quizá, ahí está el verdadero valor de su historia. Porque mientras otros discutían en los concilios o tejían alianzas con emperadores, Máximo eligió la vía más difícil, ser fiel. No fue un intelectual brillante, ni un mártir de película, ni un santo rodeado de milagros espectaculares. Fue un pastor que no abandonó a su pueblo cuando todo se vino abajo. Y eso, para los primeros cristianos, valía más que cualquier decreto imperial o pergamino firmado con tinta dorada. Con el tiempo, su figura fue reconocida por la Iglesia, y se le dio su lugar entre los santos. No por sus escritos, que no dejó, ni por sus milagros, que no se registraron, sino por su testimonio. Por ser esa clase de hombres que sostienen la fe con el cuerpo entero, aun cuando el mundo les dice que se rindan. Y hoy, mientras contamos su historia, su nombre vuelve a resonar como en aquellos días de lucha, Máximo. No por grandeza mundana, sino por la talla de su fidelidad. Un santo sin aureola de oro, pero con un corazón que no se dobló ante ningún César.